Hola chicos, yo soy el profe Carlitos y conmigo las matemáticas se harán más fáciles. Muy bien, y ahora vamos a ver las medidas de tendencia central, pero para datos agrupados, es decir, cuando vemos tablas con intervalos, ¿ok? Muy bien, sabemos ya que las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda, ¿ok? ¿Cómo vamos a calcular la media? Me dicen, es el promedio de los productos de las marcas de clase con sus respectivas frecuencias, es decir, recordamos que la marca de clase era el punto medio de cada intervalo, ¿cierto? Estas marcas de clase, que se representan con X y, las vamos a multiplicar por F, por la frecuencia, F minúscula. El resultado de todos estos productos los vamos a sumar y esa suma final la vamos a dividir entre el total de datos. Y de esa manera determinamos nuestra media. Mediana y moda. Bueno, en el caso de la mediana, lo primero que vamos a hacer es ubicar la fila en la cual está el término de posición. En el caso de que n sea par, buscamos el término n medios. En el caso de que n sea impar, buscamos el término n más 1 sobre 2. Una vez que hemos encontrado la fila en la cual está ubicada este término, vamos a identificar estos elementos para, digamos, colocar en la fórmula. Reemplazar. Límite inferior. Sabemos que el intervalo está formado por dos límites. El inferior, que es el primer número, y el superior, que es el número mayor, el segundo. ¿Ok? Entonces, el menor de ellos, el límite inferior, lo consideramos. La anchura o amplitud. La anchura sabemos que es el tamaño de cada intervalo, ¿no? Por ejemplo, si digo de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, entonces la amplitud, la anchura es 2. Si voy, no sé, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, la amplitud es 10 porque vamos de 10 en 10, etcétera, ¿ok? N es el total de datos, ¿no? N sobre 2. Menos, y acá viene el detalle, ¿no? F mayúscula ya sabemos que es la frecuencia absoluta acumulada. Pero, ¿qué significa la I menos 1? Quiere decir que es la posición de la fila anterior. Si dijera solamente FI, sería la fila que hemos seleccionado. Pero al decir I menos 1, lo que nos están diciendo es la fila anterior. ¿Ok? Entre FI minúscula. ¿Ok? Entonces, como es minúscula, es la frecuencia absoluta, pero simple. Y dice solamente I, entonces es la fila actual, la fila que hemos elegido. ¿Ok? De operar todo esto nos va a salir la mediana. La moda. Dice, ubicamos la fila que presenta la mayor frecuencia absoluta, es decir, a diferencia de la mediana, ya no vamos a ubicar el elemento n medios, el elemento n más 1 sobre 2, sino que vamos a identificar cuál es la fila que tiene la frecuencia más alta. ¿Ok? Y bueno, una vez sepamos cuál es esa fila, tenemos que, al igual que en la mediana, identificar cuál es el límite inferior, cuál es la amplitud. El límite inferior no necesariamente va a ser el mismo que hemos utilizado acá, porque no necesariamente es la misma fila la que vamos a tomar, ¿ok? Pero la anchura, la amplitud sí tiene que ser la misma, porque se supone que los intervalos tienen la misma amplitud, ¿cierto? Entonces, tenemos acá frecuencia absoluta simple. Todas son frecuencias absolutas simples. Lo único que cambia es que cuando veamos la I, es la frecuencia absoluta simple actual de la fila que estamos analizando. Si dice I menos 1, es de la fila anterior. Y si dice I más 1, es de la fila posterior. ¿Ok? Eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta. Veamos entonces un ejemplo. Me dan acá los intervalos de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. Me piden calcular de esta tabla, que ya está llena, como podrán ver, me piden determinar las medidas de tendencia central. Comencemos con la media. La media, según teoría, era los productos de las marcas de clase. Las marcas de clase, recordemos, son los puntos medios. Entre 0 y 10 está el 5, entre 10 y 20 está 15, entre 20 y 30 está 25, entre 30 y 40 está 35, entre 40 y 50 está 45. Recordemos que la amplitud, como va de 0 a 10, de 10 a 20, va de 10 en 10, ¿cierto? Entonces las marcas de clase también van de 10 en 10. Muy bien, entonces, las marcas de clase se van a multiplicar por las frecuencias absolutas simples. 5 por 8, 15 por 5, 25 por 13, 35 por 14, 45 por 10.
Todos esos productos están acá en XF. 40, 225, 275, 560, 450. La suma de todos estos productos entonces me va a dar 1550. ¿Entre cuánto lo divido? Entre 50. Y el resultado de esa división me va a dar 31. Entonces la media vale 31. Vamos ahora con la mediana. Como son 50 datos, buscamos el dato que esté en la posición 50 medios, o sea, en la posición 25. Para eso tenemos que ver la frecuencia absoluta, pero acumulada, la F mayúscula. Buscamos dónde está el dato 25. Primero vemos si hay algún 25. No hay. Entonces buscamos el que le siga al 25. 8, 13, acá, 26. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con la fila que tiene acá el 26. Porque se supone que acá está el dato 25. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué teníamos que tener en cuenta? El límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Está por acá. Lo vamos a encerrar. El límite inferior es el de acá. 20. ¿Ok? La amplitud, como vamos de 20 a 30, va de 10 en 10. La amplitud es 10. ¿Ok? La frecuencia absoluta simple es 13. Y la frecuencia absoluta acumulada anterior también es 13. Es el que está por acá. ¿Ok? Bueno, acá es coincidencia que valga 13 y 13. No necesariamente valen lo mismo. ¿Ok? Pues vamos a reemplazar nuestros datos en la fórmula, ¿no? Vamos a borrar estas líneas. Ya está. Límite inferior, 20. Anchura, 10. Total de datos 50 entre 2, 25, ¿no? Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior era 13 y la frecuencia absoluta simple de dicha fila también era 13, ¿no? Bueno, acá dividimos, restamos, dividimos entre 13, el resultado lo multiplicamos por 10 y el resultado lo sumamos 20, nos da 29,23. Esta sería la mediana. Vamos ahora con la moda. Me dice, ubicamos la fila de frecuencia 14. ¿Por qué la de frecuencia 14? ¿Por qué la de frecuencia 14? Porque es la frecuencia más alta. ¿Ok? De todas estas frecuencias, la más alta es 14. Entonces, esta de acá es nuestra fila a analizar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de ahí? Bueno, el límite inferior, que es 30. La amplitud, que ya sabemos que es 10. La frecuencia absoluta simple actual, la anterior y la posterior. Con todo ello vamos a trabajar. Entonces, veamos cómo nos quedaría. Límite inferior 30, amplitud o anchura 10. La frecuencia absoluta simple actual era 14, la anterior era 13, el doble de la actual, que es 14, menos la anterior, que es 13, menos la posterior, que es 10. Muy bien, entonces restamos arriba, multiplicamos y restamos en la parte de abajo, dividimos los resultados, lo multiplicamos por 10, le sumamos 30 y eso nos va a dar 32. Entonces la moda es 32. Y listo, de esa manera hemos determinado las medidas de tendencia central para datos agrupados. Muy bien, vamos a resolver entonces el primer ejercicio. Lo primero que vamos a hacer son completar, ¿no?, las marcas de clase. Por ejemplo, 13 y 15, su marca de clase es 14. Ok. Luego 15, 17, su marca de clase es 16. Y ahí ya nos vamos dando cuenta que la marca de clase va a ir de 2 en 2, ¿no? Va a ir aumentando de 2 en 2. Ok. 18, 20 y 22. Recordemos que las marcas de clase no tienen total, así que ahí nomás lo dejamos. Luego que vendrían nuestras frecuencias acumuladas. Pero antes de eso, como primero vamos a calcular la media, vamos a ir multiplicando, ¿ya? ¿Qué multiplicamos? Las marcas de clase por sus frecuencias absolutas simples. Les vamos a multiplicar 14 por 4, que me da 56. Ahí. Luego vendría 16 por 9, que me va a dar 144. Por ahí. Luego vendría 18 por 3, que me va a dar 54. ¿Está? Luego vendría 20 por 3, que me va a dar 60. Y finalmente 22 por 1, que me va a dar 22. Listo.
Y nos quedaría calcular el total, ¿no? ¿Qué sumamos? 56 más 144, más 54, más 60, más 22, eso nos da 336. Ese es el total. Y listo. Ahora, bueno, lo primero que podemos hacer es calcular acá las frecuencias absolutas acumuladas. Sería el 4 se repite, 9 más 4, 13. Ahora sí. Seguimos sumando. Ahora 13 más 3, que me va a dar 16. Luego 16 más 3, que me va a dar 19. Y 19 más 1, que me va a dar 20. Listo. Recordemos que las acumuladas no tienen total, simplemente acaba el total, que es 20. Bien, ya tenemos todo como para calcular nuestra media. Nuestra media sería la suma de todo, 336, lo vamos a dividir entre el total de datos, que es 20. Y eso me va a dar 16,8. Listo. Tenemos ya entonces nuestra media. Listo, ahora vamos a calcular nuestra mediana. Pero para la mediana recordemos algo importante, ¿no? Y es el hecho de saber elegir cuál es la fila correcta, ¿no? La fila que voy a utilizar. Entonces, como en total tengo acá 20 datos, yo tengo que buscar el dato que esté en la posición 20 sobre 2. Y eso me va a dar 10. O sea, yo necesito buscar el décimo dato. Vamos a buscar este dato. ¿Ok? Yo quiero buscar el décimo dato. ¿Dónde estaría ese décimo dato que necesitamos? Entonces vamos a buscarlo acá en las acumuladas. ¿Quién sigue del 10? El 13. Ah, ok. Entonces vamos a utilizar esta fila que está acá. ¿Qué necesitábamos? Bueno, según la fórmula, límite inferior, 15. La amplitud, que bueno, ya sabemos que va de 2 en 2, así que la amplitud es 2. También necesitamos la frecuencia absoluta acumulada anterior y la frecuencia absoluta simple actual. Listo. Todo eso entonces nosotros lo vamos a reemplazar en nuestra formulita. Y la formulita dice, ¿no? Límite inferior 15 más la amplitud o anchura, que es 2. Y eso se va a multiplicar por el total de datos, que es 20, dividido entre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 4, y eso de ahí sobre la frecuencia, absoluta simple de la fila seleccionada, que es 9. Obviamente esto le vamos a dar forma. Por acá, una línea de división, y vamos a ponerle los paréntesis. ¿Okay? Ahí está. De esta manera quedaría entonces. Vamos a ver cuánto nos sale entonces la mediana, que es lo que tenemos que calcular. Entonces, a ver, 20 entre 2 es 10, menos 4, 6. 6 entre 9, bueno, me da 0,66666, ¿no? Multiplicarlo por 2, que es la amplitud o anchura, y luego le sumamos el 15. ¿Okay? Hay que tener cuidado con las operaciones, la jerarquía manda que primero hagamos el paréntesis, luego multiplicamos por 2 y finalmente sumamos 15. Esto nos va a dar aproximadamente 16,33. Bueno, va a salir 3, pero bueno, ya tenemos ahí nuestro valor. Media, mediana, y lo que nos estaría faltando es la moda, pero para la moda recordemos que elegir la mayor frecuencia. De todas las frecuencias que observamos acá, la mayor coincidentemente es 9. Así que igual, ¿no? Debo buscar la fila que tenga esa frecuencia. ¿Okay? Ojo, no es que 9 sea la moda, sino que tengo que analizar, mejor dicho, la fila donde el 9 es la frecuencia porque es la más alta de todas. Entonces, va a coincidir que el límite inferior es 15, la amplitud igual sigue siendo 2, necesitamos la frecuencia absoluta simple actual, que es 9, menos la frecuencia anterior, que es 4,
Esto sobre el doble de la frecuencia actual, que es 9, menos la anterior, que es 4, menos la posterior, que es 3. ¿Ok? Más o menos quedaría de esta manera. Vamos a ponerle las líneas. Ahí está. Paréntesis. Ahí están. Y entonces acá vamos a tener nuestra moda. A ver, veamos cuánto nos sale esto. 9 menos 4 es 5. En la parte de abajo vamos a tener 2 por 9, 18. Menos 4 menos 3 nos va a dar 11. Que sería 5 onceavos. Que sale 0,454545 igual es periódico. Hay que multiplicarlo por 2. Y finalmente sumarle el 15, ¿no? Y eso nos va a dar 15, bueno, aproximadamente ya es casi 16, ¿no? 15,90, 15,9, 91. Bueno, ya la aproximación que utilicemos va a depender mucho del análisis que estemos haciendo, ¿no? Pero, bueno, yo lo voy a dejar como 15,9, ¿ok? Y es casi un 16, ¿no? Listo. Bueno, acá no habíamos puesto qué es lo que hemos calculado, ¿no? Vamos a poner mediana igual. ¿Ya? Porque esto es lo que hemos calculado, ¿no? La mediana. Por acá vamos a ponerle moda igual. Porque lo que hemos calculado es la moda. Listo. Tenemos entonces ya calculadas nuestras 3 medidas de tendencia central para el ejercicio número 1. Muy bien, veamos ahora el ejercicio número 2, obtener la media, mediana y moda de acuerdo a la siguiente tabla de distribuciones. Bueno, igual que en el anterior, vamos a primero ubicar las marcas de clase, serían los puntos medios, acá va a ser 10. Okay, por acá va a ser 30, y ya nos vamos dando cuenta que al ir de 20 en 20, los límites, ¿no?, en cada intervalo, entonces también las marcas de clase van de 20 en 20, ¿no? 10, 30, 50, 70 y finalmente 90. Recordemos que las marcas de clase no tienen total. Y ahí no nos queda. Listo. ¿Qué es lo que hacemos ahora? X por F, ¿no? Vamos a multiplicar entonces. Bueno, el primero es 10 por 27, 270. ¿Está? Ahora vendría 30 por 13, que me va a dar 390. Luego vendría 50 por 25, que me va a dar 1250. Luego vendría 70 por 19, 1330. Y finalmente tenemos 90 por 16, que me va a dar 1404. Listo, vamos a sumar todo entonces. Tenemos 1400, o bueno, en orden vamos, ¿ya? 270 más 390 más 1250 más 1330 y más 1440. Eso me va a dar 4680. Listo, ya tenemos nuestro total. Y por acá también tendríamos que ir sumando. Bueno, primero, para ganar tiempo, vamos a ir completando por acá. Tenemos 27. Luego vendría 27 más 13. Me va a dar 40. Luego 40 más 25, que me va a dar 65. Luego 65 más 19, que me va a dar 84. Y finalmente 84 más 16, que me va a dar 100. Y el total entonces acá es 100. Listo, tenemos todo eso y vamos a calcular entonces ahora sí nuestras medidas de tendencia central. Vamos primero con la media. Bueno, la suma de todo, 4680. Bueno, como el total es 100, esta división es sencilla. Simplemente el 0 de arriba se va con el 0 de abajo
y el otro 0 que está abajo hace que la coma corra un espacio, así que nos va a quedar 46,8. Esa es nuestra media. Ya la tenemos calculada. Listo. Vamos ahora con la mediana. Para la mediana primero tenemos que ubicar la posición n medios. Que bueno, para nuestro caso, como el total de datos es 100, sería 100 entre 2. Y eso me va a dar 50. La posición 50 entonces. ¿Ok? Listo. Vamos a buscar, ¿no? En qué fila está esa posición 50 que necesitamos. Y acá en la F mayúscula buscamos, ¿no? 50, 50, 50, no hay. ¿Quién le sigue? 65. Entonces, acá tendría que estar la posición 50. ¿Qué necesitamos de esta fila que acabamos de seleccionar? Bueno, límite inferior, la amplitud o anchura, necesitamos el total de datos que es 100, ¿ok? Necesitamos también la frecuencia absoluta acumulada anterior, la frecuencia absoluta simple actual. Listo, todo eso vamos a utilizar. Entonces, para nuestra mediana, vamos a ponerle una de todo, necesitamos límite inferior, 40, más amplitud o anchura, 20, ¿no? Porque va de 20 en 20. Total de datos, 100 entre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 40, esto sobre la frecuencia absoluta simple actual, que es 25. Eso sería todo lo que necesitamos. Vamos a operarlo. Vamos a completar esto. Y acá vamos a poner nuestra respuesta. Muy bien. 100 entre 2 es 50, menos 40 es 10. 10 entre 25 me da 0,4. Lo multiplico por 20, me va a dar 8. Y al sumarle 40 me va a dar 48. Esa sería mi media. 48. Ahora vamos con la moda. Para la moda necesitamos encontrar cuál es la frecuencia absoluta simple más alta. Y bueno, para nuestro caso es el 27. Entonces voy a elegir esa fila, ¿no? La del 27. Para encontrar mi moda. Pues vamos a seleccionar acá la del 27. Ahí está. Ahí está entonces. Muy bien. Por acá tenemos, bueno, el límite inferior sería 0. La amplitud de anchura ya sabemos que es 20. Y para la moda solamente necesitamos la frecuencia actual, la anterior, y acá viene el detalle, pero no hay anterior. Posterior sí hay, ¿no? Es el 13. Pero no hay anterior, entonces ¿cómo voy a hacer? Ah, fácil, pues como no hay anterior, ¿qué pongo? 0. ¿Ok? Le vamos a poner acá nuestra moda. Inferior sería 0, más la amplitud de anchura que sería 20. Luego viene la frecuencia actual, que es 27, menos la anterior, que le vamos a poner 0, porque no hay. El doble de la actual, que es 27, menos la anterior, que como no hay, le ponemos 0, menos la posterior, que es 13. Y listo, esto es lo que vamos a tener nosotros que operar y ver cuánto es que sale, ¿no? Voy a poner acá la línea de división, vamos a poner acá los paréntesis. Listo, acá nosotros vamos a calcular ya nuestra moda. A ver, 27 menos 0 es 27. En la parte de abajo, 2 por 27 me da 54, menos 0, menos 13, 41. Entonces sería 27 entre 41. Bueno, 27 entre 41 me da un decimal. Vamos a multiplicarlo por 20. Y bueno, le tendríamos que sumar 0, pero va a dar lo mismo, ¿no? Así que no pasa nada. Entonces sería 13,17 me sale acá en la calculadora. Ustedes lo pueden también corroborar. Esa sería la moda entonces, ¿no? 13,17. Listo, tenemos la moda, tenemos la mediana, tenemos la media, y ya hemos calculado nuestras medidas de tendencia central en el ejercicio número 2.
Muy bien, veamos ahora el ejercicio 3. Se construye la tabla de distribución de frecuencias para las distancias que lograron los competidores de las Olimpiadas en el lanzamiento de bala. Muy bien, vamos primero con las marcas de clase. Entre 24 y 30 está el 27. Si deseo, puedo hacer lo siguiente. De 24 a 30 hay 6, entonces quiere decir que esto va a ir de 6 en 6. Entonces, más 6, 33. Más 6, 39. 6, 45. Más 6 sería 51. Más 6 sería 57. Y finalmente, más 6, 63. Marcas de clase no se suman, así que ahí nomás se queda. Tenemos las frecuencias, vamos a hallar entonces acá los XF, ¿ok? Vamos a comenzar entonces a multiplicar. Tenemos, a ver, 27 por 14, me va a dar 378. Tenemos 33 por 8, que me va a dar 264. 39 por 10, que me va a dar 390. 45 por 13, me va a dar 585. 51 por 7, 357. 57 por 16, 912. Finalmente 63 por 12, que me daría 756. Listo, hemos calculado todo eso y ahora simplemente nos queda, pues, sumarlo, ¿no? 378 más 264 más 390 más 585 más 357 más 912 más 756. Y todo eso me va a dar 3642. Listo. Para hallar acá el total vamos a ir llenando de una vez esta parte de acá, la frecuencia absoluta acumulada, 14. 14 más 8, 22. 22 más 10, 32. 32 más 13, 45. 45 más 7, 52. 52 más 16, 68. Y finalmente 68 más 12 me da 80. Listo. Quiere decir que acá el total también va a ser 80. Ya está. Tenemos todos los resultados. Podemos ya calcular nuestra media. Sería la suma total que nos ha salido 3642 entre el total de datos que es 80, ¿no? 3642 entre 80 nos va a dar 45,512. ¿Okay? Acá pongo los tres decimales completos porque, bueno, es un decimal exacto, ¿no? Así que ahí nomás nos queda. Listo, ya tenemos nuestra media. Vamos ahora con la mediana. Para la mediana ya sabemos, primero tenemos que ubicar el dato de posición. Para este caso es con 80 datos, así que sería 80 entre 2. Y me va a dar 40. Posición 40. Hay que buscar la posición 40. Vamos a ponerla para que entre. Entre 2. Vamos a trabajar entonces con la fila de posición 40, ¿no? Vamos a ubicarla. Acá buscamos 40, 40, 40, no hay. ¿Quién le sigue? 45. Entonces, esta es la fila a utilizar, con 45. Listo. ¿Qué valores necesitamos? Bueno, el límite inferior, que es 42. Necesitamos la amplitud o anchura, que ya sabemos que es 6. La frecuencia absoluta simple de esa fila, la frecuencia absoluta acumulada de la fila anterior, y el total de datos que es 8.
Listo, con todo eso vamos a utilizar entonces nuestra formulita. Mediana es igual, límite inferior 42, amplitud de anchura que es 6, total de datos 80, entre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior que es 32, y todo esto sobre la frecuencia absoluta simple de la fila, que es 3, ¿no? Listo, esos son todos los valores. Vamos acá a ubicarlos. Esto es lo que tenemos que operar para poder saber cuál es la mediana. Listo. Operemos entonces. 80 entre 2 es 40. 40 menos 32 me da 8. 8 entre 13, me sale un decimal que lo voy a multiplicar por 6 y ese resultado le voy a sumar 42. Me va a dar un aproximado de 42, perdón, 45,69. Aproximadamente esa es mi media. Listo. Ahora vamos con la moda, que sería el último en mi cálculo. En el caso de la moda ya sabemos que tenemos que buscar la frecuencia absoluta simple más alta, que bueno, para nuestro caso es el 16. Tenemos que buscar esa frecuencia. ¿Ok? La frecuencia 16. Vamos a buscarla. ¿Dónde está esa frecuencia 16? Acá. Ahí está. ¿Ok? El 16 es el más alto. ¿Qué necesitamos? Bueno, el límite inferior que es 54, la amplitud de anchura que ya la tengo, frecuencia absoluta simple actual, anterior y posterior. Listo, vamos a reemplazar en nuestra fórmula. Es igual, el límite inferior es 54, amplitud de anchura 6, muy bien, frecuencia actual 16 menos la anterior que es 7, sobre el doble del actual que es 16, menos la anterior que es 7 y menos la posterior que es 12. Listo, vamos a quedarnos de esta manera. Para que entre la respuesta. Vamos a colocar entonces nuestros simbolitos para ya simplemente operar y poner nuestro igual. Y vamos a poner acá nuestra respuesta. A ver, 16 menos 7 es 9. Ese 9 hay que dividirlo entre 2 por 16, 32. Menos 7 menos 12. Se va a dar 13. Que sería 9 entre 13. Ese resultado lo multiplicamos por 6 y le sumamos 54. Entonces, aproximadamente nuestra moda nos va a salir 58,15. ¿Ok? El resultado obviamente aproximado. Y ya tenemos nuestra moda. Listo, tenemos las 3 medidas de tendencia central para el ejercicio número 3. Muy bien, vamos a ver el problema 4. Me dice indicar la media, mediana y moda de la siguiente muestra de velocidades de 20 atletas que se preparan para el campeonato interescolar. Muy bien, acá a diferencia de los problemas anteriores, no me dan ya los intervalos, sino que yo tengo que calcularlos. Entonces, para eso, ¿qué necesitábamos? Recordemos, necesitamos el dato menor, ¿verdad? El dato menor que, bueno, si lo vemos por acá, me parece que es el 9, no sé si hay menos de 9. Efectivamente, el dato menor es 9. Necesitamos también del dato mayor, ¿cierto? Dato mayor. El dato mayor, por ahí vi un 11,8, 12,9, 13,9. Bueno, más de 13 creo que ya no hay, ¿no? 13,9 es el más alto. 13,9. Entonces, con eso ya podemos determinar nuestro rango, ¿cierto? Nuestro rango sería 4,9, la diferencia del dato mayor y el dato menor, ¿verdad? 13,9 menos 9, 4,9. Listo. ¿Cómo calculábamos el número de intervalos? ¿Se acuerdan? Eso ya lo hemos visto en un video anterior, ¿no? Para tablas de datos agrupados. Bueno, lo calculamos con la regla de
Regla de Sturges, entonces. ¿Ok? ¿Se acuerdan con el logaritmo? Entonces vamos a ponerlo por acá, ¿ok? Número de intervalos. ¿Cuál es la formulita? ¿Se acuerdan? 1 más 3,322 logaritmo del total de datos. Y ahí viene el detalle. ¿Cuántos datos hay? Bueno, yo cuento 10 en cada fila, o sea, serían 20, ¿no? Logaritmo de 20. Bueno, aproximadamente esto nos va a salir 5, así que ya tenemos ahí nuestro número de intervalos. Vamos a calcular la amplitud o anchura. 4,9 entre 5. Bueno, esto aproximadamente se puede redondear a 1. 4,9 es casi 5, ¿no? Se podría redondear a 1. Entonces vamos a colocar nuestros intervalos. Partimos desde el más pequeño, que es el 9, y vamos a ir de 1 en 1. O sea, 10, ¿ok? Luego vendría 10 al 11. Luego vendría del 11 al 12. Luego vendría del 12 al 13. Y finalmente del 13 al 14. Listo. Están ahí nuestros intervalos. Y como verán, en nuestro último intervalo no entra el 14, pero claro, no hay ningún problema porque solamente llegamos hasta el 13,9. Entonces, vamos a marcar acá, vamos a poner acá nuestras marcas de clase. Bueno, entre 9 y 10 está el 9,5. Okay, acá sí nos van a salir decimales. Y como verán, la amplitud, la anchura es 1, así que va de 1 en 1, 10,5. Okay, luego vendría 11,5. Y así vamos avanzando, ¿no? 12,5, 13,5. Total, así que ahí nomás lo dejamos. Vamos acá con las frecuencias. Bueno, para las frecuencias primero hay que hacer el conteo, ¿no? Entonces vamos a iniciar con el conteo. A ver, primero veamos quiénes están entre 9 y 10. Todos los que empiecen con 9. A ver, 9, 9,7, 9,8. Nada más, son 3. Vamos a poner 3. Listo. Si acá es 3, la frecuencia acá también es 3. Y, bueno, aprovechando que todo está así en filita, podemos ir como que ya multiplicando de una vez, ¿no? El X por F. La marca de clase acá es 9,5 por 3, que es la frecuencia absoluta simple, ¿no? Sería 9,5 por 3, 28,5. 28,5. Y esto obviamente se viene por acá. Bien. Ahí está bien. Vamos por acá ahora. Los 10, bueno, del 10 al 11, ¿no? Los 10, algo. De 10, todo lo que empiece con 10. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3. 3 nomás. Vamos a ponerlo por acá. 3. Acá se sumaría 3 más 3, 6. Y acá iría el producto, ¿no? 10,5 se multiplica por 3. 31,5. ¿Listo? Tenemos eso. Vamos ahora acá, todos los 11. Todos los 11. A ver. Veamos los 11. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5. Vamos por acá. 5. Más 5, 11. Y por acá va el producto, ¿no? 11,5 por 5, que me va a dar 57,5. Listo. Vamos a hacer un conteo más. Ahora todos los 12. 1,
2, 3, 4, 5. Por acá. 5 valores. Vamos, 11 más 5 me va a dar 16. Y por acá iría el producto 12,5 por 5 que me da 62,5. Listo. Y nos faltaría el último, que bueno, simplemente es tomar los que quedan, los 13. A ver. Ya tenemos acá 1, 2, 3, 4. 4. 16 más 4 me va a dar 20. Acá en el acumulado. Y acá 13,5 por 4 sería, ¿no? 13,5 por 4. Nos daría 54. Bueno, acá nos quedaría sumar todo. Acá obviamente es 20. Y acá sumamos todo. A ver, tenemos 28,5 más 31,5 más 57,5 más 62,5 más 54. Todo eso nos da 234. Listo, ya podemos calcular nuestra media. La media sería entonces 234 sobre 20. Y eso nos saldría 11,7. Ya tenemos ahí entonces nuestro valor para la media. 11,7. Vamos ahora entonces con la mediana. Para la mediana primero tenemos que ver la posición del término, ¿no? Como el total de datos es 20, sería 20 entre 2, nos va a dar 10. Buscar dónde se ubica el término décimo. Término 10. Bien, vamos a ver. Está. Busquemos entonces, ¿dónde estaría el término 10? Vemos en el F mayúscula, no hay 10, el que le sigue es el 11, entonces acá está el término 10. Listo, ¿qué necesitamos de esta fila? Límite inferior 11, amplitud o anchura que la tenemos acá es 1, necesitamos la frecuencia absoluta simple actual y la acumulada anterior. Bueno, y también necesitamos el total de datos, ¿no? El n. Listo, vamos a calcular entonces nuestra mediana. La mediana sería igual, límite inferior 11, más amplitud 1, total de datos 20 entre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior que es 6, y estoy acá sobre la frecuencia absoluta simple actual, que sería 5. Listo, vamos a poner los simbolitos. Acá es una división, acá también es una división. Y todo esto se multiplica. Bueno, al ser 1 ahí tenemos una ventaja, ¿no? Ya no multiplicamos, de frente le sumamos el 11. A ver, 20 entre 2 es 10, menos 6 es 4. 4 entre 5 me va a dar 0,8. 0,8 por 1 me va a dar lo mismo, 0,8 más 11, tenemos 11,8 entonces, ¿no? Esa sería mi mediana. Listo, ya tenemos la mediana. Nos estaría faltando solo la moda. Para la moda, recordemos, hay que elegir la frecuencia absoluta simple más alta. Y acá hay un detalle, ¿no? Porque si analizamos las frecuencias absolutas, tenemos dos altas. ¿Ok? Tenemos dos altas. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso, no? Tenemos dos frecuencias absolutas que son las más altas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir el punto que esté en el medio. ¿Ok? Acá ya ni siquiera vamos a tener que jugar con la posibilidad. A ver. Tenemos 5, 5, ¿cierto? Estos dos valores. De los intervalos tenemos de 11 a 12, de 12 a 13. ¿Cuál es el punto medio? 12. Ah, ok. Entonces, el punto en común es 12. Significa que la moda es 12. Y listo, hemos encontrado
nuestras 3 medidas de tendencia central para el ejercicio número 4. Muy bien, veamos el ejercicio 5 para ir terminando. Me dice, se construye la tabla de distribución de frecuencias para los tiempos que demoran ciertos hornos en fundir una determinada cantidad de metal. A ver, veamos primero acá las marcas de clase. Entre 55 y 60, 57,5. Ya podemos observar que la amplitud o anchura va de 5 en 5, así que es 5 la amplitud. Entonces vamos a ir de 5 en 5. Tenemos acá 62,5. Por acá 67,5. 72,5. 77,5. 82,5. 87,5. Listo. No hay total, así que ahí nomás queda. Vamos a calcular entonces acá nuestros productos de una vez, ¿ok? Tenemos 57,5 por 5, 287,5. 62,5 por 18 me da 1125. Vamos con el siguiente, 67,5 por 20, 1350. Listo. El siguiente, 72,5 por 50, 3625. Siguiente, 77,5 por 17, va a dar 1317,5. ¿Está? Y vamos con 82,5 por 16, que me va a dar 1320. Y finalmente tenemos 87,5 por 4, 350. Ahora sí vamos a sumar todo, ¿ok? 287,5 más 1125 más 1350 más 3625 más 1317,5 más 1320 más 350. Todo eso me da 9375. Bien. Y bueno, acá vamos el 5. 18 más 5 es 23. 23 más 20 es 43. 43 más 50, 93. 93 más 17, 110. Está. 110 más 16, 126. Y finalmente 126 más 4, que me da 130. Todos estos valores de acá suman 130. Listo, vamos a calcular entonces la media, 9375 entre 130. Eso me sale aproximadamente 72, ya, 11,5. Vamos a ponerle 12, ya, 72,12 aproximado, le vamos a poner. Listo, entonces sería la media. Bien, vamos a ver el resultado. Ya tenemos la media. Vamos ahora a la mediana. Para la mediana, primero hay que ver qué posición es la con la que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces la posición, como son 130 datos, 130 entre 2, me va a dar 65. Tenemos que buscar la posición 65ª.
Vamos a ver qué término es el que está en esta posición, ¿ok? Veamos entonces. A ver, buscamos acá, 65. No hay. ¿Quién le sigue a 65? Acá 93. Listo. Con esta fila trabajamos. ¿Qué valores necesitamos? Límite inferior, 70. Amplitud o anchura, 5. Necesitamos la frecuencia absoluta simple actual y la acumulada anterior. También el total de datos. Listo. Vamos a calcular nuestra mediana. Límite inferior, 70. Amplitud o anchura, 5. Total de datos, 130. Entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior, 43, sobre la frecuencia absoluta simple actual, 50. ¿Ah? Entre, listo. Muy bien. 130 entre 2, 65. Menos 43 me va a dar 22. Sería 22 entre 50, 0,44. Lo multiplico por 5, me va a dar 2,2. Y le sumo el 70, 72,2. Muy bien, tenemos la mediana. 72,2. ¿Qué nos falta? La moda. Para la moda simplemente vamos a tomar el valor que tenga la mayor frecuencia absoluta simple. La más alta es, coincidentemente, es 50, así que vamos a poner 50. Vamos a buscar entonces la fila que tenga a esa frecuencia absoluta simple. Que bueno, es la misma que hemos marcado, así que simplemente vamos a añadir que vamos a trabajar también con la anterior y la posterior frecuencia absoluta simple, el 20 y el 17. Muy bien, calculamos entonces la moda. Inferior seguiría siendo 70, la amplitud sigue siendo 5. Vamos a restar, ¿no? La actual menos la anterior, 50 menos 20. Y en la parte de abajo me estaría quedando el doble de la actual, o sea, el doble de 50, menos la anterior, menos la posterior, que es 17. Y listo, esto es lo que tenemos que operar nosotros. Muy bien, vamos a cambiar los división. Paréntesis y listo, ¿no? Solamente nos quedaría operar y tenemos nuestra respuesta. A ver, 50 menos 20 es 30. En la parte de abajo tengo 100 menos 20 menos 17, que me va a dar 63. 30 entre 63 me da un decimal, lo voy a multiplicar por 5 y a ese resultado le sumo 70. Me va a dar aproximadamente 72,38. Y listo, esa sería entonces, esa sería nuestra moda, ¿verdad? Listo. Tenemos entonces nuestras tres medidas de tendencia central calculadas para el ejercicio número 5.